total del aire atmosférico, la H mayúscula, ¿verdad? Va a ser, la H mayúscula, acuérdense que es en kilojoules, y la minúscula es en kilojoule por kilogramos, por unidad de masa. Entonces, aquí va a ser la suma de las entalpías del aire seco más el vapor de agua, ¿sí? Entonces, la entalpía total va a ser igual a la masa del aire seco por la entalpía del aire seco más la masa del vapor de agua por la entalpía del vapor de agua, ¿sí? Si se divide todo entre la masa de aire seco, lo único que vamos a obtener es la entalpía del aire más, y al dividir la masa del vapor de agua entre la masa de aire seco, automáticamente nos da la humedad específica. Entonces, una manera de sacar la entalpía total, ¿verdad? Es la entalpía del aire seco más la humedad específica multiplicada por la entalpía del vapor de agua. ¿Cómo sacamos esa entalpía del vapor de agua? Ese es H sub G, ¿sí? La entalpía del vapor de agua contenida en el aire, y acuérdense que H sub G es la misma que la entalpía de vapor saturado, ¿sí? A la temperatura, a la presión de saturación, a la presión correspondiente. Es la que viene en las tablas, ¿verdad? O a la temperatura correspondiente, ¿sí? Dice, la temperatura ordinaria del aire atmosférico se le conoce como la temperatura del bulbo seco. La temperatura normal, ¿verdad? Esa se le conoce como temperatura del bulbo seco. Vamos a ver, disculpen una pregunta, ¿están grabando? ¿O no se está grabando? Sí, profe, ya está. Sí, profe, ya. Ok, nada más la pregunta. Ya ven que la otra vez se dio la situación que no se estaba grabando. Bueno, vamos a hacer un problema, ¿sí? El problema dice, cantidad de vapor de agua en el aire de una habitación. Una habitación de 5 por 5 por 3 metros contiene aire a 25 grados Celsius y 80 kilopascales. 80 kilopascales es la presión atmosférica, ¿eh? A una phi de 70%, o sea, tiene una humedad relativa del 70%. Entonces me piden determinar la presión parcial del aire seco, o sea, P sub A, la humedad específica, la W, y la entalpía por unidad de masa del aire seco, y también la masa del aire seco y del vapor de agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Presión parcial del aire seco, la primera. Recordemos que una fórmula, ¿verdad? La presión atmosférica, o sea, la presión normal, ¿verdad? Es la suma de la presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. De ahí podemos despejar la presión parcial del aire seco, va a ser la presión atmosférica menos la presión del vapor, o la presión del vapor de agua, siendo más específicos. ¿Cómo podemos sacar esta presión del vapor? Pues por la definición de phi, ¿verdad? Phi es la presión del vapor de agua entre la presión, ¿verdad? La presión de saturación a la temperatura correspondiente. Entonces de aquí despejamos P sub B es igual a Phaser phi por P sub G. ¿Dónde P sub G? Aquí estoy poniéndoles, miren. P sub G es la presión de saturación a 25 grados. Esa vamos y la buscamos en la tabla A4. Corresponde 3.1698 kilopascales. Sustituyo sus valores, la phi la pongo en decimal, la presión, la P sub G, en kilopascales, ¿verdad? Y ya tengo que la presión del vapor o la presión del vapor de agua son 2.21886 kilopascales. Entonces, la presión parcial del aire seco, le resto los 80 kilopascales, que es la presión atmosférica local, menos 2.21886. Y esto me da, ¿verdad? La presión parcial del aire seco, 77.78114 kilopascales. Miren, aquí hay una cuestión muy importante. Este problema es muy importante, porque aquí estamos desglosando, ¿verdad? Muchas cosas, ¿sí? Fíjense,
Nuestra presión local aquí son 80 kilopascales. Entonces, todos estos cálculos van a estar basados, ¿verdad?, para 80 kilopascales. ¿Sí? Si yo quiero resolver este problema, ¿verdad?, con la carta ciclométrica, no voy a poder, porque en la carta ciclométrica, todas las cartas ciclométricas de todos los libros vienen a una presión atmosférica estándar, ¿verdad?, de 101.325 kilopascales, es decir, a nivel del mar. Todas. No hay un libro que traiga un montón de tablas, ¿verdad? No hay. No hay. Hay softwares, ¿verdad? Inclusive, bueno, no, inclusive no se puede cambiar en el CAT, no se puede, ¿verdad? Tampoco. Bueno, la humedad específica, pues la calculamos de acuerdo a la fórmula que ya hemos conocido. Esta fórmula la vimos en la primera clase. Entonces sustituimos únicamente la presión parcial del vapor de agua y P menos P sub B, que es PA, ¿verdad? ¿Sí? Y hacemos la correspondiente operación y eso nos queda 0.177, 43, 77, 34 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. AS es aire seco, ¿eh? Entonces, ¿verdad? No sé, para que lo pongamos un poquito en... Nada más tomé las primeras 4 cifras. 0.0177 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. O sea, esto corresponde aproximadamente a 17.7 gramos de agua, ¿sí?, por cada kilogramo de aire seco. Esto es si nosotros tenemos, ¿verdad?, una humedad relativa del 70%. Mucho ojo, ¿sí? O sea que nosotros podemos obtener agua del aire, ¿verdad? ¿Sí? Podemos obtener, de hecho, pues es lo que están haciendo los israelíes, ¿verdad? Los israelíes no tienen agua dulce, ¿verdad? Sin embargo, tienen unos cultivos, ¿verdad?, maravillosos, tienen invernaderos, ¿verdad? Lo que están haciendo ellos a la orilla, ¿verdad?, del mar, ¿sí? Tienen aparatos, ¿verdad?, que toman aire a la orilla del mar. El aire está casi completamente saturado, ¿verdad? ¿Sí? Y por un proceso de enfriamiento, ¿verdad?, pues le exprimen el agua, ¿verdad?, y obtienen agua, ¿sí? Entonces, y bueno, y aquí nos los está diciendo, ¿verdad? Si a esas condiciones de 80 kilopascales, 25 grados Celsius y 70% de humedad relativa, existen 17.7 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco, ¿sí? Entonces imagínense que estemos a la orilla del mar, pues un montón de aire saturado, le podemos sacar un montón de agua, ¿sí? Muy bien, vamos. Nos piden la entalpía. La entalpía con la formulita esa que hace rato sacamos, ¿verdad? La que comentamos, la entalpía total va a ser la entalpía del aire seco más la humedad por H sub B, ¿sí? Aproximadamente le vamos a poner que esto vale Cp por el valor de la temperatura más la humedad por H sub G. Esta H sub G no es más que la entalpía de vapor saturado de la tabla A4 a 25 grados, ¿verdad? Es H sub G, que tiene un valor de 2546.5. Por aquí hasta lo encerré así como en una nubecita, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pues sustituimos nuestros resultados, ¿verdad? El Cp del aire 1.005, 25 grados, la humedad, la que nos acaba de salir, de 0.0177 por 2546. Haciendo toda esa operación, me queda que la entalpía, ¿verdad? La entalpía total vale 70.309, ¿sí? Nos piden la masa de aire seco y la masa del vapor de agua. Lo puedo despejar, ¿verdad?, de la ecuación de estado del gas ideal. Como estas son presiones bajas, ¿verdad?, podemos utilizar la ecuación de estado del gas ideal. Muy bien, entonces ahí despejamos, ¿verdad? Y tenemos la presión parcial del aire seco en el volumen que tenemos nosotros, ¿verdad? El volumen de 75 metros cúbicos, ¿verdad?
la R del aire y a la temperatura correspondiente. Acuérdense que la temperatura, cuando la metemos en la ecuación de estado del gas ideal, tiene que estar en kelvines. Hacemos nuestra correspondiente operación y nos queda que la masa de aire seco en esa habitación de 75 metros cúbicos tiene 68.2 kilogramos de aire seco. ¿Sí? Y vamos a ver cuánta agua tenemos, ¿verdad? Sustituimos ahora la presión del vapor, que es la que sacamos por ahí, al mismo volumen, a la misma temperatura, pero ahora va a ser la R del agua, ¿verdad? Que vale 0.4615 kilopascales por metro cúbico entre kilojoule por kilogramo. Eso es igual a 1.21 kilogramos. Quiere decir que en esa habitación de 75 metros cúbicos, ¿verdad? Existen, a la humedad relativa correspondiente y a la temperatura y presión, existen 1.21 kilogramos de agua. ¿Sí? Aquí estamos calculando muchas cosas a detalle, muchachos. ¿Sí? Bien, vamos a comentar algo acerca de la temperatura del punto de rocío. Dice que la temperatura del punto de rocío se define como la temperatura a la cual inicia la condensación si el aire se enfría a presión constante. Ahí la presión, esa no es una C, debe ser una S, ¿verdad? Creo que me salió mal ahí. No tan mala ortografía. Yo creo que como que le hice rápido, ¿verdad? Pero pues debe ser con S, obviamente. Bueno, en otras palabras, la temperatura del punto de rocío es la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión del vapor. Eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Cuando habíamos dicho que, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos estamos tomando un refresco frío o una cerveza, ¿verdad? Pues el aire alrededor, ¿verdad? Se enfría a presión constante, ¿verdad? Alcanza la temperatura del punto de rocío, ¿verdad? Y entonces empieza a condensar. Sí, obviamente en la naturaleza, pues eso se observa, ¿verdad? En diferentes épocas, ¿verdad? En unas épocas se empieza a formar, pues hasta la madrugada, ¿no? Pero en otros días que hace mucho frío, ¿verdad? Pues hasta en la noche, ¿verdad? Empieza a condensar agua en las hojas de las plantas, ¿verdad? Entonces, pero justamente cuando alcanzamos la condensación, ¿verdad? Le denominamos la temperatura del punto de rocío. Hay una temperatura muy importante que también se utiliza en la carta ciclométrica, que se llama la temperatura del bulbo húmedo, TBH. La otra, la normal, es la temperatura del bulbo seco. No sé si ustedes hayan llevado meteorología, que ya no se llevaba, no estoy seguro, ¿verdad? Pero en meteorología, ¿verdad? Uno hace uso, ¿verdad? De un aparatito, ¿verdad? Para sacar la temperatura del bulbo húmedo. Y no es más que un termómetro, ¿verdad? Y y en la punta, ¿verdad? Se puede mojar un trapo, ¿verdad? De tal manera que haga las condiciones como que el aire alrededor de ese bulbo está completamente saturado, ¿verdad? ¿Sí? Con eso podemos sacar la temperatura del bulbo húmedo. Cuando el aire está completamente saturado, así se le denomina, ¿verdad? Temperatura del bulbo húmedo. ¿Cómo logramos eso, verdad? El termómetro, les repito, el bulbo puede ser una franela, puede ser un algodón mojado, ¿verdad? De tal manera que pongamos las condiciones de que el aire alrededor de ese bulbo está completamente saturado, ¿sí? Entonces así es como se obtiene la temperatura del bulbo húmedo. Vamos a ver la carta ciclométrica. Yo ya les había comentado, ¿verdad? Que si pueden tener ustedes a la mano su carta ciclométrica, por ahí un compañero ya la puso a disposición y espero que todos la tengan por ahí. Me gustaría que la tuvieran en este momento, muchachos.
¿sí? Para que empezáramos a ver algunas cuestiones, ¿sí? Voy a dar un par de minutos para que la busquen y la tengan por ahí a la mano, para que ahorita que estemos revisando eso, ¿verdad? Y nada más que mientras voy a mandar un correo rápidamente en lo que ustedes buscan su carta ciclométrica. Me acaban de pedir un correo, ¿verdad? Con unas prácticas. Entonces, tengo que mandárselas al director. Sí.
Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos en la carta ciclométrica. Más o menos tiene una figura de la siguiente manera, ¿verdad? Como está ahí en la figurita. Acá en el eje de las X, ¿verdad? Tenemos la temperatura del bulbo seco. Y en el eje de las Y, ¿verdad? Tenemos a la W, que es la humedad específica. Hay unas curvas que, hay una curva que delimita, ¿verdad? Por un lado, la carta ciclométrica, que tiene una cierta curvatura. Esa es la de la humedad relativa del 100%. ¿Sí? Las que corresponden a menos, ¿verdad? Van a estar como la roja. O sea, todas van a ir así, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en su carta psicométrica, pues hay un montón ahí de líneas, ¿verdad? Inclusive, pues la verdad luego hasta es difícil encontrar, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucho detalle, ¿verdad? Para encontrar algunos datos. Luego nos marca otras tres líneas con diferente pendiente. Una va a ser la temperatura del bulbo húmedo, que está con una línea verde. Luego otra que es la de la entalpía total. Y otra es del volumen específico, ¿verdad? Del volumen específico constante. Esta es la información, ¿verdad? Que nos da la carta ciclométrica. Sí, vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué procesos de acondicionamiento de aire, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Miren, entonces así como está la carta, ¿verdad? Aquí me estoy situando en un punto central, ¿sí? Si yo me muevo hacia acá, ¿verdad? Hacia donde dice calentamiento, en una línea constante de humedad, ¿verdad? ¿Sí? Vean que la W está en este lado, aquí le debía haber puesto, a lo mejor se lo puse. Entonces, ¿verdad? Si me muevo en esa línea constante, ¿verdad? Lo que voy a estar modelando es el calentamiento. Si me muevo hacia la derecha, si me muevo hacia la izquierda va a ser enfriamiento, pero eso se le denomina calentamiento puro o enfriamiento puro. ¿Por qué? Pues porque no estoy haciendo otra cosa más que calentar o enfriar el aire. ¿Sí? No voy a hacer otra cosa más. Vamos a ver ahora, vamos a ver la que está en letras verdes que dice calentamiento y humificación. El proceso seguiría más o menos así. ¿Qué quiere decir que caliento y humifico? O sea que estoy calentando, pero aparte le estoy agregando humedad. Entonces van a cambiar todas sus condiciones, ¿verdad? Si solamente humifico, o sea, si solamente agrego, ¿verdad? Entonces me voy a quedar en un mismo valor de temperatura. Si ustedes se dan cuenta, humificación y deshumificación se dan a un mismo valor de la temperatura del bulbo seco. Y enfriamiento y calentamiento se dan a un mismo valor de la humedad específica. ¿Por qué? Pues porque estoy enfriando o estoy calentando. ¿Sí? Y en la otra estoy humificando. Humificar es que agrego humedad. Y deshumificar es que quito humedad. ¿Sí? En algunos lugares tienen un problema de deshumificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden controlar la humedad de los invernaderos. En algunas zonas la humedad es del 100% y no quieren tener humedad, ¿verdad? Entonces, pero la humedad de afuera está igual. Entonces no pueden, ¿verdad? No saben cómo hacer ese proceso. Forzosamente, cuando tengo que deshumificar, tengo que enfriar hasta que llegue yo al punto de rocío, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?
pues ya va a haber un condensado y ese aire le voy a estar quitando humedad. Es lo que se denomina deshumificación. Por eso es que un invernadero, ¿verdad? La parte más importante, el cálculo más importante. Permítame un minutito nada más. Sopa de fideo y bueno, es que estaba yo encargando mi comida. Bueno, aquí vamos a hacer un problema, ¿verdad? De enfriamiento y deshumificación del aire. Por eso les decía que en un invernadero, ¿verdad? La parte más importante es la energía, ¿verdad? Bueno, sin denostar la parte agronómica, ¿verdad? Pero lo más importante desde el punto de vista económico, lo más caro es mantener un invernadero, ¿verdad? Y, por ejemplo, para deshumificar, a fuerza voy a necesitar, ¿verdad? Un sistema de enfriamiento que me permita que ese aire lo logre enfriar hasta que llegue yo a la temperatura del punto de rocío, y entonces hasta que llegue a esa temperatura voy a poder condensar la humedad de ese aire, ¿verdad? Sí. Lo que se le denomina acondicionamiento de aire, ¿verdad? Que muchos dicen aire acondicionado, ¿verdad? Lo correcto es decir proceso de acondicionamiento de aire, ¿verdad? Lo que pasa es que como ya en los sistemas que venden para enfriar aire, ¿verdad? Para las casas y todo, lo que dice ahí es air condition, ¿verdad? Sí, pero la abreviación es acondicionador de aire, ¿sí? Acondicionador. O sea, ¿por qué? Porque lo está enfriando, ¿verdad? Lo está acondicionando para que nosotros tengamos aire frío en caso de que haya mucho calor, ¿verdad? Sí, pero la traducción que le han dado es aire acondicionado. No, es un proceso de acondicionamiento del aire, ¿sí? Este problema surge, ¿verdad? Este problema surge en Nueva York. En Nueva York se dio un auge, ¿verdad? De que se estaban publicando muchísimos libros, ¿verdad? Muchas imprentas, ¿verdad? Este, muchas editoriales, ¿verdad? Nueva York, pues es una ciudad cosmopolita, muchos intelectuales, literatos, científicos, ¿verdad? Entonces siempre ha sido Nueva York un auge muy importante, ¿verdad? Intelectual. Entonces habría la necesidad en un momento dado de estar publicando muchos libros, obviamente, ¿verdad? Llega el momento, ¿verdad? En Nueva York hay una, desde junio, ¿verdad? Parece que es junio, julio, agosto, ¿verdad? Se tienen humedades relativas, ¿verdad? Del 100%, temperaturas bien altas, ¿sí? Arriba de 40 grados y una humedad completamente, aire completamente saturado. Entonces, las imprentas, ¿verdad? Empezaban a imprimir, ¿verdad? Nunca se secaba la tinta. Pues nunca se secaba la tinta, ¿verdad? Porque el aire estaba completamente saturado, ¿verdad? Entonces tuvieron que tener cuartos especiales, ¿verdad? Para secar las impresiones, ¿verdad? Para que se fueran secando rápidamente, porque no, nunca se secaban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron, verdad? Pues un proceso de acondicionamiento del aire. Para que el aire pueda secar, ¿verdad? Tiene que tener una humedad menor, ¿verdad? Al 100%, si no, no va a poder secar, ¿verdad? Cuando el aire ya está saturado, pues no acepta más humedad. Entonces el problema se dio, ¿verdad? Eh, los libreros y los editorialistas, ¿verdad? Pues le encargaron a un ingeniero, ¿verdad? El ingeniero, John Le Carre, ¿verdad? Fue el que hizo ese proceso de acondicionamiento de aire, ¿verdad?
Entonces lo que hizo es deshumificar el aire, ¿verdad? Y meter en el área donde se estaban secando los libros, ¿verdad? Donde se estaban secando las hojas recién impresas, ¿verdad? Pues aire seco, ¿verdad? Aire con una humedad relativa del 30-50%, y ya con eso se lograban secar las impresiones, ¿verdad? Ahí surgió ese problema en Nueva York, ¿sí? Los procesos de acondicionamiento del aire, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? Pues son utilizados a nivel mundial. Bien, vamos a tener un problema que es enfriamiento y deshumificación del aire. Dice, en una unidad de aire acondicionado de ventana, ¿verdad? Sí, está bien. En una unidad de aire acondicionado de ventana. Es cuando se pone un aire acondicionado, ¿verdad? Así como en un cuadrito, ¿verdad? Sí, dice que entra aire a una atmósfera, 30 grados Celsius y 80% de humedad relativa, a una tasa de 10 metros cúbicos por minuto, y sale como aire saturado a 14 grados Celsius. Parte de la humedad en el aire se elimina también a 14 grados. Hay que determinar la tasa de eliminación de calor y la humedad del aire. Veamos cómo estaría ese proceso dibujado en la carta psicométrica. ¿Sí? Entonces me ubico primero en la temperatura del bulbo seco a 30 grados y subo y 30 grados y 80% de humedad relativa, que son los datos que me dicen aquí, mira. 30 grados Celsius y 80% de humedad relativa. Ahí está. ¿Sí? Aquí está. Este punto 1. Estamos poniendo punto 1. ¿Sí? Lo vamos a resolver como, mira, lo podemos resolver con la carta ciclométrica, porque es así, está una atmósfera, ¿verdad? Sí, está una atmósfera. Sí, está una atmósfera de presión. Entonces podemos utilizar la carta ciclométrica. Entonces les pido que ustedes ahorita busquen, ¿sí? 30 grados con una phi de 80%, y ese es mi estado termodinámico de ese aire, ¿sí? Eso le va a corresponder, ¿verdad? Por aquí debe bajar una línea, ¿sí? Búsquenla con entalpía 1 de 85.4. Espero que la localicen bien, ¿sí? Y para acá vamos a leer, ¿verdad? Para el eje de las yes, vamos a leer la humedad específica 1, que en este caso tenemos 0.0216 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Sí? Por favor, verifíquenme estos dos datos a ver si más o menos les da, ¿verdad? Con su carta ciclométrica, obviamente. Vamos a dar un par de minutos, para que ustedes localicen esos del punto 1. Profe, en la entalpía sí da 85, pero ¿cómo sacamos el punto 4? Sí, por eso les decía yo, pero está bien. O sea, yo más o menos quiero que ustedes ubiquen, pues. Así está dado, pues, en el libro, ¿no? Ah, ya, ya.
Sí, porque patinarle cuánto es. Exacto, esa es una de las cuestiones, ¿verdad? De la carta. Así como les decía yo que hay un montón de líneas, ¿verdad? También va a ser complicado. Igual la de la humedad, ¿eh? De 0.0216. Sí, pero más o menos ustedes vean que sí está en ese valor, pues. Yo es lo que quiero que ustedes chequen ahorita, en este momento. Déjenme, voy a abrir mi CAT. Creo que en el CAT, a ver qué cosa me da en el CAT. A ver si me da exacto. A ver si me da más exacto eso. Entonces aquí en el CAT yo tengo la carta psicométrica, ¿sí? Y voy a sacar un valor, voy a calcular algo. ¿Sí? Le voy a dar temperatura y phi, porque lo tengo, la terna 2. Temperatura de 30 grados y una phi del 80%. Vamos a ver qué nos da. Y sí nos da diferente, miren. Nos da diferente. La entalpía nos da de 105.3 y la humedad sí más o menos se parece, miren. 0.022150 157.6, o sea, 0.0216, ¿verdad? Eso sí está bien. Profe, la humedad en la tabla, ¿cómo se obtiene? La humedad de la tabla debe de estar en en este de acá, miren. Me parece que viene como, dejen buscarla en mi libro. Vienen unos numeritos, vienen unos numeritos, desde abajo empieza 2, 4, 6, 8, 10, 12, o sea que ahí ustedes deben obtener aproximadamente 21.6. Si los ubican y ni siquiera están hasta la orilla de la tabla, como que están metidos los números. 2, 4, 6, 8 y hasta arriba está 30. ¿Ya los ubicaron? Sí, pero la línea de 30 grados y 80, yo lo ubico entre 12 y 14. Entre 12 y 14. A ver. Estamos a 30 y a 80. 30 y 80. No, ¿cómo crees? Yo lo ubicaría es menos de 22 y ahí nos da 21.6. 30 la temperatura del bulbo Ah, seco. ya le entendí, ya le entendí. Es la línea horizontal, ¿no? Recta. Así es, así es. Ajá, se va en la línea de 21, pues. Ajá. Sí, es más de 21, ¿no? Pero les digo ahí, pues así que podemos tener un error de apreciación. Bien, vámonos ahora, más o menos veo que ya estuvieron ubicando un poco. Yo lo que quiero nada más es que ubiquen así, digamos como que de manera general. No importa si no lo hacemos con mucha exactitud, ¿verdad? Bien, quiero comentarles algo.
Miren, por qué aquí la entalpía me da en el CAT 105.3? Porque generalmente, ¿verdad? Estos libros, esta tabla del CAT 3 corresponden a un libro que se llama, de un autor que se apellida Sontag y otro que se apellida Van Wylen. Sí, entonces obviamente pues estas no son del Sengel. Generalmente los libros toman referencias a diferentes valores, ¿sí? Por eso es que tienen diferentes valores. Ahora, si yo uso puro CAT, no hay problema, ¿eh? Y si yo uso puras tablas termodinámicas, ¿verdad? Pues tampoco debe de haber ningún problema. Lo que interesan son las diferencias de entalpías. Las diferencias de entalpías sí me debe dar lo mismo, ¿sí? Sí me debe dar lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver. Nos regresamos a nuestro documento. Miren, entonces ahorita yo lo que voy a hacer es enfriar, ¿verdad? Entonces aquí está la flechita, me voy hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Con el mismo valor de la humedad. Ojo, primero enfrío, ¿sí? Una vez que enfrío, ¿verdad? Voy a alcanzar la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Aquí a 100, cuando ya tenga yo una humedad relativa del 100%, alcanzo la temperatura del punto de rocío, que el CAT me lo da, miren, fíjense. Dew point, esa es la temperatura del punto de rocío, 26.17, ¿sí? ¿Sí? 26.17. Si ustedes verifican, ¿verdad? A 100, ¿sí? Y a ese valor, ¿verdad? De 80 y el punto S, ¿verdad? Es lo que debe dar, 26 punto y tantos, ¿sí? A partir de ese momento, ¿verdad? Empieza a condensar, empieza a condensar. Y claro, se sigue enfriando, ¿verdad? Se sigue enfriando. Pero ya se va por la línea, ¿verdad? Por eso está la flechita ahí, ¿verdad? Se va por la línea y llegamos hasta enfriar hasta 14 grados. Pero empieza a condensar desde que es la temperatura del punto de rocío, que es la que me da a mí aquí el CAT, miren, 26.17. A ver, verifiquen si esa corresponde. Esa sí debe de corresponder. Esa sí no tiene por qué haber problemas. Esa sí debe ser 26 puntos. Estoy buscando una reglita aquí para... una hojita la voy a hacer. Entonces, ¿verdad? Ubico mi punto S, ¿sí? De 80 y 30, ¿sí? 80 y 30, y de ahí me voy 22, 23, 24, 25, 26, 27. Híjole, aquí da más. 28 casi da. 26 y 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sí, en la carta yo veo que me da un poquito más. ¿Qué hay que calcular, profe? No, sí, está bien, 26 punto y tantos. ¿Qué pasó? ¿Qué debemos de calcular? ¿Qué temperatura? Fíjense ahí que hay un punto intermedio para sacar la temperatura del punto de rocío. Para sacar la temperatura del punto de rocío, perdón, es el punto intermedio entre 1 y 2, el que está marcado como un puntito, pero a una humedad del 100%. Esa es la temperatura del punto de rocío, y la leo en la parte de abajo, ¿verdad? Y sí da 26 punto. Lo que me dice Cat es que es 26 punto, a ver, 26.17. Y sí, porque da 26 punto y cachito, ¿no? Nada más quería yo verificar eso.
Bueno, ya llegamos al punto 2. En el punto 2 está completamente saturado y sigue condensando, ¿sí? En ese punto le ubico cuánto vale su entalpía, ¿sí? Y cuánto vale su humedad. Su humedad, obviamente la humedad bajó, ¿verdad? Porque estaba yo en un punto más arriba, ¿verdad? Baja la humedad, leo la humedad y me da 0.01, o sea, estamos hablando de 10 gramos. 10 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco, ¿sí? Y finalmente ubico, ¿verdad? Por favor ubiquen H2, W2 para el punto 2. Esa es al 100% con 14 grados Celsius de temperatura del bulbo seco. ¿H2 con qué dijo? H2 y luego también W2. Acuérdense que Pero W2 la van H2, ¿a qué temperatura? a 14. 14 grados y 100% de humedad. O sea, la de 14 la suben hasta 100%, que es la última, y en ese punto tienen que ubicar la de la entalpía. Acuérdense que las de entalpía, ¿cómo van? Miren. Así van las de entalpía, ¿verdad? Son las que están así como cruzaditas, ¿no? Aquí en entalpía casi son 40. Sí, pues 39.3, ¿no? Más o menos por ahí. Les digo que es un poquito complicado precisar. Voy a sacar esas, ¿verdad? Con el CAT, ¿sí? Para irle dando seguimiento y para que ustedes vean, ¿sí? El punto 2 tengo una temperatura y una phi, pero ahora la temperatura es de 14 grados, ¿verdad? 14 grados Celsius. Y la phi se fue al 100%, al 100%. No tiene por qué corresponder, les repito, ¿sí? No tiene por qué corresponder. Pero vamos a ver, si yo quisiera hacer una delta H, ¿verdad? Aquí con el CAT me daría 105.3 menos 59.3 y eso me da 46. Y si yo lo hago con mis valores obtenidos de las tablas, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 85.4 menos 39.3, 46.1. Eso es lo que quiero que ustedes se fijen, que esas diferencias sí casi deben ser iguales. Y esas diferencias me ayudan mucho, ¿verdad? Porque generalmente en los problemas los que se utilizan son las diferencias, ¿sí? Entonces por eso les digo, no hay problema si utilizamos una carta psicométrica de un libro o una carta psicométrica de otro libro, ¿verdad? Porque a final de cuentas las que nos van a importar son las diferencias de entalpías, ¿sí? Entonces el CAT utiliza otro valor de referencia. Bien,
¿Qué fue lo que hice para llevar a cabo este proceso? ¿Sí? Entonces lo que se lleva a cabo es que se empieza, ¿verdad? Se empieza a enfriar, se empieza a enfriar en lo que se denomina un serpentín de enfriamiento, ¿sí? Y una vez que se alcanza la temperatura del punto de rocío, que en este caso era 26.17, ¿verdad? Entonces va a empezar a condensar, ¿verdad? Y ese condensado lo puedo remover, ¿sí? ¿Cómo puedo removerlo y cómo puedo ver qué tanto es? Pues aquí está, ¿verdad? Un balance de masa del aire seco, un balance de masa del agua, ¿sí? La cantidad de agua va a ser igual al flujo de masa de aire seco por la diferencia de humedades, ¿verdad? ¿Sí? El flujo másico. Por ahí me faltó ubicar algo, fíjense. Miren, este valor quiero que lo ubiquen. El volumen específico 1, que está dado en metros cúbicos por kilogramo de aire seco, 0.8899. Esto no me lo da el CAT. Si ustedes se dan cuenta, esto no me lo da el CAT. El CAT no da temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Entalpía, humedad absoluta, humedad relativa, temperatura a punto de rocío y nada más. ¿Sí? Ya no me da otra cosa. Entonces ubiquen este volumen específico. Porque se lo vamos a utilizar para el cálculo, ¿verdad? Bien, una vez que lo hayan utilizado, lo hayan localizado, ¿verdad? El flujo másico de aire seco es el volumen que me dan entre ese volumen específico. Sí, es casi multiplicarlo por la densidad, ¿verdad? Porque este es el inverso de la densidad. El volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces dividimos 10 metros cúbicos por minuto entre 0.889 metros cúbicos por cada kilogramo de aire seco, lo cual nos da, ¿verdad? 11.25 kilogramos, ¿verdad? De aire seco por minuto. Ese es el flujo másico de aire seco. En esa misma cantidad, cuánto flujo de agua voy a tener o cuánto flujo de agua voy a poder remover, ¿sí? Entonces multiplico esa cantidad. Esto viene de esta fórmula de aquí, miren, ¿sí? El flujo másico de aire seco, que son los 11.25, por la diferencia de humedades, 0.0216 menos 0.01. Hacemos esta diferencia, la multiplicamos por un 11.25 y este es lo que voy a estar removiendo de humedad. 0.131 kilogramos de agua cada minuto. Cada minuto, ¿sí? Pero ahí yo puedo ver, ¿verdad? Que ya estoy quitando mucha agua. Estoy deshumificando, ¿verdad? En menos de 10 minutos, esos son 131 gramos, ¿verdad? Entonces, en menos de 10 minutos, yo ya tengo que haber logrado remover 1 kilogramo de agua, ¿verdad? Bien, vamos a El calor de salida, ¿verdad? El calor de salida, ¿verdad? Sería ese flujo másico de... Perdón, se está moviendo mucho el documento, no sé a qué se deba. Aquí está la fórmula para calcular, con un balance de energía nos da el Q de salida. Es el flujo másico, ¿verdad? Por H1 menos H2, el flujo másico de aire seco, menos el flujo másico del agua por la entalpía del agua. ¿Sí? Por la entalpía del agua. Esa entalpía del agua la tengo que sacar a una temperatura 58.8. ¿Sí? Debe ser a 30 grados. Estoy seguro.
No. 14 tampoco. 14, 15. Bien, entonces vamos a ver. Déjenme checar de dónde obtuve este dato. HW 58.8. Bueno, esta entalpía de 58.8 resulta ser del agua, perdón. ¿Sí? Esta la voy a sacar, ¿verdad? En las tablas a 14 grados. ¿Sí? La entalpía del líquido saturado. Como es agua, debe ser de líquido saturado. Y nos da 58.8. Aquí me faltó poner ese detalle. Sí, pero ojo, por ahí anótenle, ¿verdad? Esta de 58.8 es la entalpía del líquido saturado a 14 grados. Entonces, con esos datos, ¿verdad? Calculo cuál es el Q de salida y me da 511 kilojoules por cada minuto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las entalpías finalmente, ¿verdad? Yo lo que obtuve fue una diferencia de entalpías. ¿Sí? Por eso les decía pues que las que importan son las diferencias de entalpías ya en los resultados finales. Entonces en sí, ¿verdad? Aquí es importante, claro, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirven estos 511 kilojoules por minuto? Esa es la cantidad de calor que tengo que remover, ¿verdad? Porque es un enfriamiento, ¿sí? Esa es la cantidad que tengo que remover. Entonces, ahora, este proceso de acondicionamiento se podría acoplar, ¿verdad? Para ver cuál va a ser mi tamaño. Al yo tener un serpentín de enfriamiento, ¿verdad? Pues obviamente lo que tengo aquí es un sistema para enfriar. O sea, tengo un refrigerador, ¿sí? Tengo un refrigerador. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? De acuerdo a estas necesidades, ¿verdad? Yo podría calcular un tamaño de un refrigerador, ¿sí? Que es el que me va a servir, ¿verdad? Para hacer un proceso de enfriamiento con deshumificación. Les repito, este problema se tiene en muchos lugares donde tienen invernaderos, ¿verdad? Y que, o sea, es que no quieren tener tanta humedad en el invernadero, ¿verdad? Porque cuando se tiene exceso de humedad, ¿verdad? Pues es cuando vienen los hongos, vienen las enfermedades, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen? A fuerza, ¿verdad? A fuerza tienen que enfriar hasta llegar al punto de rocío, condensar y remover ese condensado para que tenga yo aire, ¿verdad? A menos del 100%. Esa es la única manera, ¿verdad? Vamos a pasar a
otro tema, ¿verdad? Dentro de los mismos, hay un proceso muy importante que se llama el enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo es conocido como enfriador por rociado o un baño de agua. El principio es el siguiente. Cuando se evapora el agua, el calor latente de evaporación se absorbe del cuerpo de agua y del aire de los alrededores, o como resultado, tanto el agua como el aire se enfrían durante un proceso, ¿sí? Eso se refiere, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, ¿verdad? Mi abuelita me ponía a regar el patio y después se sentía fresco, ¿verdad? Eso hace el enfriamiento evaporativo en los patios de cualquier patio, puede ser de cemento o puede ser de tierra, ¿verdad? Se enfría, se enfría. Las ollas de barro así actúan, ¿verdad? Para enfriar el agua que se encuentra dentro. Aquí tengo un dibujo de una ollita de barro. Aquí le puse un detalle, ¿verdad? De que el barro es un medio poroso. El agua se filtra hacia la parte externa. Entonces aquí en la parte donde se filtra esa gotita de agua que no, ni siquiera se ve como una gota porque son minúsculas, ¿verdad? Solamente se ve como que el barro está húmedo, ¿sí? Entonces lo que hace esta pequeña gota de agua es que se evapora, porque viene una corriente de aire del exterior, ¿verdad? Y ese aire la evapora. Entonces esa gotita para evaporarse, ¿de dónde va a tomar calor, verdad? Porque necesita una cantidad de calor. Entonces toma una cantidad de calor del aire circundante, pero una parte la va a tomar de la ollita, o sea, del cántaro, ¿verdad? Y como le quita un poco de calor, ¿verdad? Pues entonces va a enfriar el agua que está acá adentro. Esa es la manera en cómo se lleva a cabo el enfriamiento en una olla de barro, mediante el proceso que se llama enfriamiento evaporativo, ¿sí? Este enfriamiento evaporativo se utiliza en una torre de enfriamiento, ¿verdad? Esas torres que les dijimos que ya no se usan, ¿verdad? Las que salen en Homero Simpson, que son muy grandotas, ¿verdad? Y que son de un tiro parabólico, ¿verdad? Miden hasta 100 metros. Entonces a una cierta altitud se asperja el agua cae, asciende un flujo de aire. Entonces lo que hace ese aire, ¿verdad? El aire va a contraflujo, la gota va en sentido contrario, pero el aire rodea al agua, ¿verdad? Y va a evaporar una cantidad del agua, ¿sí? Entonces, el aire antes de que entre en contacto con la gota tiene una phi 1, o sea, una medida relativa 1, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Evapora un poquito de esa gota y el aire se satura, ¿sí? Pero para evaporar esa pequeña, no evapora toda, ¿eh? Se evapora una pequeña parte de la gota, pero ¿de dónde toma la energía esa gotita para evaporarse, verdad? Esa pequeña cantidad, no es toda, les decía yo, una parte de la gota, pues lo toma del mismo aire y otra la toma del resto del agua de la gota y el agua y el resto de la gota que está cayendo, ¿verdad? Se enfría. Es así como se enfría agua mediante el proceso de enfriamiento evaporativo. Una torre de enfriamiento muy común tiene esta geometría, ¿verdad? En la parte de arriba se asperja agua caliente, así como en unas regaderas, ¿verdad? ¿Sí? En la parte de abajo, ¿verdad? Entra aire que es succionado en la parte de arriba por un ventilador, ¿verdad? Entonces entra aire aquí con una humedad relativa, tiene que ser menor al 100%, ya les decía yo. Si no, pues ya qué cosa se va a llevar. Nada. Pero sí va a salir aire saturado generalmente. Sale aire saturado. Y las gotitas que ya cayeron después en contacto con el aire, pues se enfrían. Y en la parte baja de esa torre de enfriamiento, pues yo voy a tener agua fría, ¿sí?
Esa es la manera que funciona una torre de enfriamiento. Estas torres de enfriamiento que funcionan con un ventilador, ¿verdad? Y que son accionadas, pues, el ventilador obviamente es accionado por un motor, ¿verdad? Son pequeñas, ¿verdad? Pues no miden más de 15 metros, ¿verdad? En las termoeléctricas las hay, ¿verdad? Pero ya sustituyeron esas torres grandotas, ¿verdad? De tiro parabólico que se ven ahí en la caricatura de los Simpson, ¿verdad? Entonces esas ya no se usan, este, ya nada más se salen en las películas, pero ya no son usuales, pues. Ya todas esas estructuras están en desuso, ¿sí? Vamos a calcular una torre de enfriamiento, ¿sí? El cálculo de una torre de enfriamiento, ¿verdad? Hay dos puntos importantes, miren. Fíjense, como aquí ya está el dibujito, ¿verdad? De la torre de enfriamiento con sus datos, dice. Voy a leer los datos. El condensador de una central eléctrica, del condensador de una central eléctrica sale agua de enfriamiento y entra a una torre de enfriamiento húmedo. Húmedo, me faltó un acento. A 35 grados con un flujo másico de 100 kilogramos por segundo. El agua se enfría desde 35 hasta 22, con aire que entra a 100 kilopascales, 20 grados Celsius y con una FI del 60%. Y sale saturado al 100% y 30 grados. ¿Sí? Entonces, obviamente el aire, como se llevó parte de eso, pues también se calentó, ¿verdad? Entonces sale saturado y un poquito caliente, porque entró a 20, ¿verdad? El aire entró a 20. Dice, ignore la potencia del ventilador y hay que determinar el flujo volumétrico de aire en la torre de enfriamiento y el flujo másico del agua de reposición. ¿En qué consiste ese flujo másico del agua de reposición? Vean ustedes aquí la figura, ¿sí? Aquí tengo un estado termodinámico 1, en la cual tengo aire, con una T1 de 20 grados Celsius y una FI de 60%. La 2 son cosas del aire, 1 y 2 es del aire. El aire sale con 30 grados y con una FI del 100%, completamente saturado. Aquí en el 3 entra agua caliente, a 35 grados con un flujo másico de 100 kilogramos por segundo. Y acá en la parte de abajo tiene que salir un flujo másico de 100 kilogramos por segundo en el punto 4. ¿Por qué? Porque esto va otra vez al mismo sistema, ¿verdad? Que maneja 100 kilogramos por segundo. Pero obviamente el aire se lleva una parte de esa agua. Y esa se le denomina flujo másico del agua de reposición, ¿sí? Que es el que tengo que agregar aquí para que en el punto 4 vuelva yo a tener 100 kilogramos. Porque exactamente aquí tengo menos de 100. ¿Por qué? Porque el aire al salir saturado se llevó una parte del agua, ¿verdad? ¿Sí? Una parte del agua, de todas esas gotitas que van cayendo. Entonces, esos son los dos cálculos principales, ¿verdad? Determinar el flujo volumétrico de aire en la torre de enfriamiento y el flujo másico del agua de reposición. Aquí están los balances que se deben hacer, miren. Balance masa del agua, en la cual dice que el flujo másico del agua de reposición es el flujo másico de aire seco por la diferencia de humedades, ¿sí? Y un balance de energía me va a permitir calcular el flujo másico de aire seco, en las cuales están estas entalpías, las humedades, ¿verdad? Sí, no me voy a detener mucho en eso porque ya tenemos poco tiempo. Vamos a buscarnos vamos a buscar con K, todo lo que me interesa. La H1, la W1, la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Y con estas, ¿verdad? Nada más hay una que sí obtuvimos de la carta psicométrica. Punto 842 de la carta psicométrica. Porque esa más adelante se ocupa. Entonces, bien, vean ustedes. Déjenme para acordarme. 20 grados y 60 y sale a 30 y 100. Entonces esos los voy a buscar en mi CAT. Aquí Entonces dijimos, ¿verdad?
que entra a una T y una Phi. La temperatura entró a 20, ¿verdad? Entró a 20 y salió, no, perdón, a 20 y a 60. Ahí está, a 20 y a 60. Y aquí tengo mis datos, ¿verdad? 62.3 la entalpía. Y la humedad absoluta 0.008732, o sea, estamos hablando de 8.7 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Nos vamos al otro cálculo. El otro cálculo nosotros sabemos, ¿verdad?, que es a una temperatura de 30 grados. El aire sale a 30, pero sale completamente saturado, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos 100%. 100% de saturación. Y tenemos nuestra entalpía de 119.7 con 27.2 gramos por cada kilogramo de aire seco. ¿Sí? Nos regresamos a nuestro... Aquí está, ¿verdad? 62, 119, mis humedades, ahí está. Las temperaturas, pues esas me las dan ahí. ¿Sí? De la tabla A4 sacamos lo del agua, ¿verdad? El agua caliente, sacamos su entalpía del líquido saturado, que son 146.64, y la entalpía del líquido saturado a 22. Uy, ¿por qué a 22? Debió haber sido a 20. Híjole. En uno le metí los datos de 20 y en otro manejé 22. Sí. 119.7. A ver, déjenme ver. 62.3. 62.3, sí. Lo metí a 20. Bueno. Déjenme ver en el libro cómo estaba, porque ya estoy tomando dos datos. Sí, es 22. Híjoles, pero en el libro también cometieron, bueno, en el dibujo, en el libro tiene 20 grados y en el texto tiene 22, pero yo lo tomé como 20. Lo vamos a dejar como 20, muchachos. Ah, pero que como de 22, ¿verdad? Lo vamos a corregir, pero así lo vamos a hacer. Este HF debe ser a 20 grados, ¿sí? Para que corresponda estos, porque estos 62.3 fueron metidos del CAP a 20 grados. Bueno, con estas entalpías calculamos el flujo másico de aire seco, ¿sí? La sustituimos y con los valores también de la W1 y la W2, ¿sí? Y obtenemos un flujo másico de aire seco de 102.99 kilogramos por segundo, ¿sí? Luego calculamos el flujo volumétrico en la torre de enfriamiento. Para eso sirve el B1, ¿verdad? De 0.842, que lo debimos haber sacado de la carta ciclométrica. Nada más multiplicar estos dos para obtener, ¿verdad?, en metros cúbicos por segundo. ¿O sería esto dividir entre la densidad o multiplicar por el volumen específico? Finalmente calculamos el agua de reemplazo. ¿Por qué es importante calcular el agua de reemplazo? Entonces este MA que calculamos de 102.99 por la diferencia de humedades. Y eso me da 1.9 kilogramos por segundo. ¿Sí? Aparentemente son 2 kilogramos de agua, o sea, aproximadamente 2 litros de agua. Pero mucho ojo, son por segundo. Fíjense, son por segundo. Ahora, tengo 164.160 kilogramos por día. O sea, estamos hablando de un flujo másico del agua de reemplazo en un día de 164 metros cúbicos de agua. Ya es una cantidad considerable. La termoeléctrica de Venta de Carpio, ¿verdad?, que está ahí,
la Ciudad de México le regala aguas negras para hacer esa agua de reemplazo. Porque eso es en un día. 164 metros cúbicos de agua que se tienen que reemplazar en el ciclo, por lo que se lleva, ¿verdad?, el aire en la torre de enfriamiento. Entonces, mucha agua. Les digo, a ellos les llega, ¿verdad? Pero les llega agua de drenaje, ¿eh? Ellos tienen que tener su sistema de potabilización de agua, ¿sí? La vuelven limpiecita, ¿verdad? Y luego la desmineralizan, porque el agua que se mete ahí está desmineralizada, ¿sí? Entonces, cada termoeléctrica, ¿verdad?, debe tener un sistema de agua constante, porque se ocupa mucha agua para el agua de reemplazo. Este es el punto más importante, calcular el agua de reemplazo para una torre de enfriamiento, ¿sí? Les voy a pedir de favor que repitan este problema, ¿verdad?, pero para 80 kilopascales. Ya no van a poder usar ni el CAT ni la carta ciclométrica. ¿Qué tengo que usar? Pues las fórmulas, ¿verdad? Tengo que usar las fórmulas. O sea, para calcular W1, pues me voy a la formulita, ¿verdad? Me voy a la formulita que tengo acá. Déjenme ver. Que ya me pasé. Ahí está. La W tengo que calcular esta. Tengo que calcular la presión del vapor. Tengo que calcular esta presión. Esta es la de 80, ¿verdad? Ahora ya no vale 100, vale 80. Entonces les voy a pedir que calculen ustedes, que repitan este problema, ¿verdad? Sí, pero para 80 kilopascales. No para 100, para 80. Si tienen dudas, díganme. Este problema me lo tienen que entregar a más tardar el día viernes. ¿Sale? Profe, todos los mismos datos, solamente cambiamos a la presión de 80. Así es. Solamente cambia la presión, pero ya no van a poder utilizar ni el CAT ni la carta ciclométrica. Todo lo tienen que hacer con fórmulas. Para sacar entalpías y eso, entonces ya no podemos usar la carta. No, nada. Con puras fórmulas. ¿Sale? Ahí estamos en WhatsApp para dudas. Pero sí quiero este Dale, problema profe. bien hechecito. ¿Sí? Lo repiten y vuelven a hacer cálculo y al final me entregan un cuadrito, ¿verdad?, donde digan los resultados. Presión, entalpías, humedades para cada uno. Y lo principal, ¿verdad?, el agua de reemplazo. Muy bien, muchachos. Pues ahí estamos en el WhatsApp para cualquier duda. Porque ya se nos acabó el tiempo y no sé, creo que... ¿Tienen clase ahorita? No, profe. No tienen, pero yo sí. Pónganse a hacer este problema, muchachos. Que les salgan dudas, no importa. Ahí estamos en el WhatsApp. Hasta el viernes tenemos límite, ¿verdad, profe? Dale. Hasta el viernes. Ok. Hasta el día viernes. Igual me lo mandan al correo con su nombre y le ponen este problema de la torre de enfriamiento. Torre de enfriamiento y su nombre, ¿no? Su nombre y su primer apellido. Para que los ubique yo en la lista cuando los esté calificando.
Voy Sí, a profe. considerar este problema como un punto extra en el segundo parcial. El que me lo entregue, claro. Muy bien. Sí, Por ahí nos profe. estamos viendo en WhatsApp, muchachos. Chiquillos y chiquillas, como dijo. Dale, profe. Luego. Sale, sale. Ahí estamos. Hasta luego, profe.